Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a realizar un acabado a goma laca, más conocido como pulido francés. En este caso vamos a realizar el proceso en el cuerpo de esta guitarra tipo Smallman, a la cual le vamos a realizar el acabado sobre su tapa superior, ya que este acabado proporciona mayor sonoridad que otros acabados basados en lacas o barnices. El primer paso que debemos realizar es hacer un lijado de todo el cuerpo o de la parte que vamos a pintar con lijas número 220 o número 280, lijando únicamente en el sentido de la fibra de la madera. Posteriormente vamos a pasar a hacer el tratamiento del repelo, el cual consiste en cortar las fibras que se levantan de la madera cuando aplicamos humedad. Para ello vamos a tomar un trapo ligeramente húmedo y lo vamos a frotar sobre la tapa que vamos a pintar, con el objetivo de humedecerla ligeramente y que estas fibras se paren. Dejaremos secar aproximadamente unos 10 minutos y procederemos a lijar nuevamente con el objetivo de cortar estas fibras y obtener una superficie totalmente tersa. Una vez realizado este proceso, vamos a terminar lijando con lijas número 320, 400, 600 y 800, para después dar un acabado con lija número 1000. A partir de la lija 400 debemos lijar en círculos y no únicamente en línea recta. Cuando ya tenemos la superficie lista, vamos a proceder ahora a empapelar el lugar donde irá situado el puente de nuestra guitarra. A continuación vamos a empezar con la fase de pintura. Para ello, en este caso vamos a utilizar goma laca de la marca Nitorlac, quienes se especializan en la creación de pinturas diseñadas especialmente para instrumentos musicales. En la descripción de este video te dejaremos el enlace donde podrás adquirir este producto. Como podemos apreciar, viene en escamas bastante grandes, así que antes de utilizarla deberemos molerla o machacarla en pedazos más pequeños para poder trabajar mejor y que se diluya más fácilmente con los materiales que vamos a nombrar a continuación. Una vez hemos realizado este proceso, la goma laca nos debe quedar de esta manera, en escamas o hojuelas bastante pequeñas, las cuales se van a diluir mucho más fácilmente con el alcohol de 90 o 96 grados que también vamos a utilizar. Como materiales también necesitaremos algodón, un trapo que también se recomienda sea de algodón, un pequeño recipiente para tomar las medidas y dos frascos, uno con tapa de vidrio y un frasco de tipo gotero o que tenga algún sistema dosificador. Para empezar con este proceso vamos a tomar una parte de goma laca y 3 partes de alcohol de 96 grados, de 90 o incluso hasta de 85 grados. Las vamos a incorporar en nuestro frasco de vidrio, vamos a revolver muy bien y vamos a estar agitando durante al menos 20 minutos para que la goma laca se diluya perfectamente bien. Posterior a eso vamos a dejar reposar 2 horas y a continuación, por medio de una media velada, vamos a colar nuestra mezcla y la vamos a pasar a nuestro frasco dosificador, con el cual vamos a empezar a realizar el acabado. Para empezar con el proceso, vamos a tomar una mota de algodón y le vamos a dar forma redondeada y también un pedazo de tela cuadrado que pueda cubrir esta mota de algodón. El proceso empieza humectando la bola de algodón y después capturándola en la tela para poder utilizarla como una muñeca. El primer paso que debemos realizar para aplicar la goma laca es cubrir las cenefas, los filetes o las rosetas antes que el cuerpo de la guitarra, ya que estos poseen tintas que pueden expandirse en el proceso y ensuciar la tapa. Posteriormente, de que está seco, podemos continuar aplicando la primera capa a todo el cuerpo con movimientos rectilíneos. Existe una regla fundamental en la aplicación de esta goma laca, y es que no se debe repasar más de 3 veces en un mismo sitio.
Una vez terminamos de aplicar la primera mano, dejaremos secar alrededor de 20 minutos. Posteriormente procederemos a aplicar una segunda capa, humedeciendo nuevamente la muñeca. Posteriormente dejaremos secar entre 4 y 6 horas. Una vez transcurrido este tiempo, podremos seguir aplicando capas, dejando un intervalo de secado de solamente 1 hora. Este es el resultado hasta el momento con 8 capas de goma laca. A continuación, seguiremos aplicando capas dejando nuevamente 1 hora de secado entre cada una de ellas. Es importante guardar la muñeca de algodón en un frasco de vidrio con tapa y con unas cuantas gotas de alcohol adentro para que ésta no se seque y nos siga sirviendo. Este es el resultado después de 16 capas de goma laca. A partir de este momento vamos a empezar a utilizar aceite como lubricante. Puede ser aceite para motor o incluso W40. Seguiremos aplicando capas de goma laca normalmente, pero entre cada una de ellas vamos a aplicar 3 gotas de aceite, para que este sirva como lubricante y nos ayude a que la goma laca corra mejor sobre la tapa. De aquí en adelante, las capas que aumentemos deben aplicarse también con movimientos circulares y no solamente con movimientos rectilíneos. Una vez aplicadas entre 35 y 45 capas, podemos pasar a la etapa siguiente, la cual consiste en estirar la goma laca o darle el acabado semifinal. Para ello vamos a utilizar en la misma muñeca con la que estábamos trabajando 15 gotas de alcohol y vamos a realizar los mismos movimientos con los cuales estábamos aplicando las capas anteriores. Esto se hace con el fin de nivelar aún más, realzar el brillo y quitar algunas partículas o pelusas provenientes del algodón. Para finalizar todo el proceso solamente nos falta dar un acabado espejo. En este caso lo vamos a hacer utilizando polish o pulimento blanco. El proceso es muy similar a la aplicación de la goma laca. Vamos a tomar el polish en una muñeca nueva que esté limpia y vamos a frotar todo el acabado con movimientos circulares. Posteriormente vamos a limpiar el exceso de polish y vamos a dar una última capa de este, pero esta vez lo vamos a aplicar con la palma de nuestra mano, ya que la piel es lo suficientemente suave como para dejar un acabado aún más brillante. Ahora solamente nos queda limpiar los excesos, armar nuestra guitarra y disfrutar de ella. Este es el resultado con 45 capas de goma laca, el cual nos llevó 3 días en realizarlo. Hemos llegado hasta el final de este video y esperamos haya sido de su total agrado. No olviden suscribirse, darle manito arriba y hasta la próxima.